Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estamos alejados de ti en medio del pecado, por nuestras maldades y nuestras iniquidades nos convertimos en enemigos tuyos, merecedores del eterno juicio y castigo. Tú tuviste misericordia de nosotros y con la sangre que derramó Jesucristo a través de la cruz, fue Él el que recibió todo ese castigo que deberíamos de haber recibido nosotros sin ningún mérito. Nos salvaste con su preciosa sangre, limpiaste nuestros pecados eternamente. Toda esa gran gracia, Señor, te lo alabamos y te lo glorificamos. Nuestro cuerpo, nuestra alma, todo lo compraste con tu sangre, por lo que somos tuyos el resto de nuestras vidas, para que podamos vivir por la gloria y por tu voluntad, para llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste y que podamos vivir por ello, Señor. Te pedimos de que nos guíes con tu gracia, con tu gran poder y con tu santa mano. Debido a la pandemia del coronavirus, nosotros no podemos reunirnos libremente para aprender tu palabra, para tener comunión, pero a pesar de esta dificultad, tú, a través de plataformas online, nos has dado la oportunidad para poder aprender la palabra por estas plataformas, por lo que te lo agradecemos. Todas las iglesias que están en nuestro país y todas las iglesias que están en todos los países del mundo, que están en medio de dificultades y los hermanos y hermanas que están predicando el Evangelio, te pedimos, Señor, de que los cuides a cada uno de ellos y que puedan vivir dignamente como hijos tuyos. Señor, te pedimos de que les des su sabiduría y que los guíes con tu santa mano. Los hermanos y hermanas que están teniendo dificultades debido a esta pandemia, Señor, te pedimos de que los cuides a cada uno de ellos y con tu santo poder y con tu santa mano puedas hacerlos recuperar saludmente rápidamente. Y los hermanos y hermanas que están pasando estas dificultades, Señor, te pedimos de que los cuides y que los sanes lo antes posible, y con tu santo poder y santa mano también los guíes. Tú nos das la palabra que necesitamos a nuestros días, nos enseñas el camino de la verdad y el camino de nuestro día a día, Señor. Te pedimos de que estés con nosotros. ¿Qué debemos de hacer, Señor? Te pedimos de que nos enseñes. Te lo pedimos fervientemente, Señor. Lo dejamos todo en las manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la iglesia, por favor, que va a cantar el cántico que tienen preparado. El desastre del coronavirus tiene que terminar pronto. Nosotros estamos orando fervientemente y también queremos tener la oportunidad, ¿no?, de asociarnos, de reunirnos libremente y compartir el Evangelio, pero no podemos saber dónde está la voluntad de Dios tampoco. Incluso en medio de la libertad debemos reunirnos, predicar el Evangelio y obedecer, tener una vida obediente. Tenemos que hacerlo así y también incluso en tiempos difíciles debemos de saber y obedecer lo que debemos hacer en frente a Dios. Ni siquiera sabemos si Dios nos está probando para ver si hacemos lo que merecemos como cristianos. Además, a través de estas oportunidades, Dios nos capacitará más y nos enseñará seguramente también para cómo confiar más en el Señor.
antes de que el Señor venga como ansiosamente esperamos y deseamos, seguramente nos dará una última oportunidad. Entonces, para ese momento, debemos de fortalecer nuestros corazones, prepararnos con la palabra y orar más, con más fervor. En esta hora, todos los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra en plataformas online, el Señor estará con ustedes y los ayudará con la palabra a través de la gracia. Hoy, a través de la palabra que hemos leído, hasta la semana pasada estuvimos bajo el título de la vida y estamento de un cristiano renacido. ¿Y cuál es? Según el título, ¿no? Hoy, entre ellos, ¿no?, vamos a hablar sobre el privilegio, ¿no? El estado más alto que se nos ha dado es que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Es lo último que estuvimos hablando sobre el estado de los cristianos nacidos de nuevo. El estado más alto que se nos ha dado es que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Y Dios nos ha dado la autoridad para ser hijos suyos y nos hemos convertido en herederos de Dios, ¿no? En herederos suyos. Al mismo tiempo nos convertimos en la esposa de Cristo, su amada esposa. También nos hemos convertido en hijo de Dios, esposa de Cristo y también sacerdote de Dios, ¿no? Los sacerdotes son personas que sirven a Dios, aquellos que sirven a Dios en el templo día y noche. Se dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. El Señor es el templo y nosotros somos los sacerdotes en el templo. Ahora nuestras vidas se han convertido, ¿no?, en sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios, y también somos siervos de Cristo. Un sirviente es una persona que ha sido comprado por precio, ¿verdad? Si vemos en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otra traducción está escrito como por alto precio fuisteis comprados, ¿no? No somos esclavos de nadie, de personas, sino somos esclavos de Jesucristo. También está escrito de que nosotros somos familia de Dios, la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos y hermanas. La sagrada familia de Dios. ¿No es asombroso? Nosotros somos discípulos de Cristo, también hablamos. Un discípulo aprende del maestro, imita al maestro, sigue al maestro y comparte el destino del maestro. Por eso son discípulos. Y también dijimos de que somos las ovejas criadas por Dios, ¿no? Jesús es el buen pastor que nos salvó y nosotros somos las ovejas de Dios criadas por el Señor. Las ovejas deben escuchar la voz del pastor y seguirlo. Se dice también de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La última vez hablamos sobre la iglesia en detalle. Jesús se convirtió en nuestra cabeza y nosotros nos convertimos en el cuerpo del Señor. También somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo, ¿no? Porque el templo de Dios, el cual es santo, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? Dios está entre nosotros y nosotros estamos con el Señor. Donde quiera que estamos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Además, decimos la luz y sal. Jesús se convirtió en la luz
de este mundo y la sal de la vida del mundo. Al estar en nosotros, el Señor, al estar en nosotros, al estar en mí, también servimos como sal que previene la corrupción en el mundo como el Señor y hace deliciosas las cosas que tienen mal gusto. También juega el papel de la luz, de la vida que ilumina el mundo oscuro. También dijimos que somos personas vivas, ¿no? Antes de ser salvo, nosotros ante Dios estamos muertos, pero ahora estamos vivos porque hemos obtenido la vida eterna. Y Jesús también dijo, y el que vivo y estuve muerto. Nosotros también morimos por nuestras transgresiones y pecados, pero el Señor murió en nuestro lugar y resucitó dándonos la vida eterna. Y ahora nosotros vivimos con el Señor como personas vivas y también somos buenos soldados de Jesucristo, también que hablamos, somos buenos soldados de Cristo. También hoy quiero decirles, bajo el título de la palabra de hoy, de que somos mayordomos de Dios, ¿no? Cada uno de estos es tan valioso, no es una doctrina, es algo real. El estatus otorgado a los cristianos es un estatus muy glorioso y precioso a la vez. Entonces, ¿cómo pueden los cristianos vivir como vivían antes de ser salvos? No es posible. Ahora, bajo el título de la palabra de hoy, nosotros somos mayordomos de Dios. Ahora, en 1 de Pedro 4:10, si vemos allí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores, mayordomos, ¿no? El término de mayordomo es como el administrador de la propiedad del propietario, se puede decir así, ¿no? Mayordomo, hoy en día se dice administrador, vamos a variar las palabras. El administrador es la persona que administra bien la propiedad del propietario y la administra bien para el beneficio del propietario y para la gloria del propietario. Ahora, nosotros los cristianos somos mayordomos de Dios. Somos mayordomos de Dios que se ocupan de las cosas de Dios. En estas cosas nosotros tenemos que pensar profundamente como mayordomo a cargo de las diversas gracias de Dios. No solo el Señor nos salvó, sino que también nos dio todos los dones espirituales que los cristianos necesitan para servir al Señor. Nosotros debemos de dar gloria a Dios haciendo buen uso de la gracia y los dones que se nos han dado. Si vemos en San Mateo 25, 14, 15, está escrito de que un hombre dejó sus bienes a sus siervos mientras se iba a recorrer un largo camino. Dependiendo del talento, a algunas personas se le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. Y después de mucho tiempo, el dueño de los sirvientes vino y calculó cómo se las arreglaron, ¿no?, para hacer negocios con los talentos que se les fue dados a los sirvientes y cómo estaban manejando las cosas del propietario, del dueño, ¿no?, a voluntad del dueño. El mismo contenido se encuentra en Lucas 19 y en Lucas 19:12 más abajo. Un noble va a un país lejano para tomar el trono y llama a 10 siervos, ¿no? Y confía a un hombre diciendo, negociad entre tanto que vengo, ¿no? Después de mucho tiempo, el noble regresó con el trono y llamó a cuentas a los siervos, ¿no?, para calcular, ¿no?, para calcular. Y calculando, un siervo dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Antes no era maná, lo siento, es minas, ¿no? Está bien, buen siervo,
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y otra persona dijo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Tú también sé sobre 5 ciudades, ¿no? Y una persona dijo también, esta mina que tú me daste la he tenido guardada en un pañuelo. ¿No lo hice bien porque no lo perdí y lo mantuve bien, Señor? ¿Y qué dijo el dueño? Mal siervo y perezoso, ¿no? Ser perezoso es malo al fin y al cabo también. Ahora también para nosotros, estas palabras nos fueron dichas directamente a nosotros también. No olvidemos que algunos se confían según sus talentos, algunos se confían unos a otros según sus talentos, a otros se les confía lo mismo, y todos los cristianos son administradores o mayordomos de la gracia de Dios. Si vemos en Romanos 12:3, el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que sí, el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿no? Dios dice que hay una gracia que ha dado a cada persona, ¿no? Nadie puede decir, yo no he recibido ningún regalo, ¿no? No pueden decir eso porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, en 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, la manifestación del Espíritu para provecho, para el beneficio de la Iglesia. Los miembros son para todo el cuerpo, para obedecer la orden de la cabeza y hacer la voluntad de la cabeza. Nosotros debemos de tener ojos, boca, nariz, oídos, manos, pies y muchos órganos que son invisibles para nuestros ojos, pero están dentro de nuestro cuerpo y necesitamos cada uno de ellos. No hay nada que tú ni siquiera no necesites en tu cuerpo. Cuán preciosa es la persona salva a los ojos de Dios, pero hay miembros que son innecesarios a los ojos de Dios. No, cada miembro es necesario. Es porque no lo sabe directamente esa persona. El Señor nos ha dado dones muy preciosos y yo mismo decir, yo no tengo nada, no he recibido nada. No pueden decir eso así. Hay cosas que debo hacer, qué debo hacer y lo que puedo hacer, ¿no? Hay cosas que se deben de hacer, hay cosas que aunque yo quiera hacer, pero no puedo, pues no se hace. Pero sí que hay cosas que puedo hacer. Lo que hacen tus manos es natural y lo que hacen tus pies también son naturales. Hay cosas que se pueden hacer de forma natural. Oh, yo no tengo esto, no tengo ni aquello, eso no es así. No hay miembros innecesarios en este cuerpo. Si vemos en 1 Corintios 7:7, el apóstol Pablo, quiero que todos los hombres sean como yo. No solo Pablo fue salvo, sino que nos dio una gracia asombrosa, ¿no? Se le dio, una gracia asombrosa y se convirtió en un gran apóstol. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, incluso ante el rey Agripa, ¿no? Dijo, ¿no? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, ¿no? Y Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de la verdad y de cordura. Y Agripa le contestó, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Le contestó así. Y Pablo dijo, ¿no? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, y no así esposados, ¿no? Y por eso en 1 Corintios 7:7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Seguramente no todo el mundo puede ser como yo, y es cierto. No todos pueden ser como Pablo o como Pedro,
Sin embargo, hay dones que Dios le ha dado a cada persona. Ese hermano tiene este tipo de don, esa hermana tiene otro don. Y tanto los hermanos como las hermanas piensan que lo que merecen y lo que pueden hacer es un don de Dios. Entonces, hay cosas que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros, ¿verdad? El mayordomo tiene que haber algo del dueño para él poder obrar, ¿no? Si vemos en Romanos 11:35, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Yo escuché una historia interesante. Un pastor dijo esto mientras tenía una reunión especial. Después de leer la Biblia dijo, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Como él dice, ¿no? Si tú lo das al Señor, el Señor lo pagará. Entonces, primero, ¿quién lo dará primero? Entonces personas decían, yo voy primero, ¿cuánto hay que dar? ¿No? Aparte de eso, no es ese significado, ¿no? Seguramente él vio la Biblia al revés, ¿no? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, ¿no? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No? Como dice la palabra. Todas las cosas son creadas por Dios y existen de acuerdo con las leyes de Dios y deben de usarse para la voluntad y la gloria de Dios. Y eventualmente todo volverá a la gloria de Dios. Es decir, las cosas de Dios son administradas por Dios y existen solo para su gloria. Si vemos en Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Dónde está lo mío? Antes de recibir la salvación, cada persona piensa, todo es mío, ¿no? Dice, es mío. Lo mío es mío, lo tuyo también es mío. La codicia humana no tiene fin, ¿verdad? Después de recibir la salvación, lo que estamos seguros es de que nada es mío. Todo es de Dios. Entonces, así como todas las cosas fueran creadas por Dios, existieron para el plan de Dios y se usan para el plan y el propósito de Dios, nosotros, después de recibir la salvación, todo lo que tengo es de Dios. No hay nada que sea mío. Realmente no hay nada. ¿Dónde está? Dame lo que es mío. Mi cuerpo, mi alma y mis hijos que se me han dado, como Dios me lo ha dado, son de Dios también. Jesús hizo lo mismo. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Todo lo que me lo ha dado Dios, todo lo que tengo, ¿no? Que realmente no es mío tampoco. Y todos los talentos que tengo, el tiempo, la juventud y las riquezas que tengo, todo lo que tengo es para el Señor. Eso es lo que el Señor me confió. Entonces, ¿cómo usarlos todos según la voluntad del Señor? Es un asunto muy importante. Una vez de que estemos seguros de que todo es de Dios, debemos de devolvérselo a Dios. Como dijo Jesús, le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero de hecho, todos somos de Dios. Ahora bien, cómo usarlo de acuerdo con la voluntad de Dios es un asunto muy importante.
Dios nos ha establecido como mayordomos de Dios, como administradores de Dios, y Dios nos ha confiado todo a nosotros, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El dueño exige la lealtad a este mayordomo. Lealtad. Yo escribí esta letra de lealtad en chino y miré. Son términos chinos, ¿no? Ya que el coreano viene el abecedario se utilizaba antiguamente el chino, entonces es como una expresión de que si pones lealtad en chino está escrito, ¿no? Como que de que la persona leal está en medio del corazón y que el corazón está en el corazón y el apellido está al lado de la pronunciación de la palabra, ¿no? Y es es lealtad, cumplir la palabra de Dios con todo el corazón en el centro, ¿no? Y cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Los que aman a Dios con toda su vida hacen la voluntad del Señor con toda su vida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, como está escrito en Santiago 4:15, ya sea que vivas o mueras, que vivas de acuerdo a las palabras, ¿no? De Santiago 4:15 que acabamos de leer. Eso debería convertirse ahora en el corazón del mayordomo, y eso es correcto. No es algo especial, sino es merecido y también, por supuesto, ¿no? Sin embargo, en Lucas 16:1 había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, ¿verdad? Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Era un mayordomo infiel que desperdiciaba, ¿no? Disipaba los bienes de su amo. Eso era un mayordomo infiel, injusto, ¿no? Hay un mayordomo bueno y también hay mayordomos muy malos. ¿Por qué? A la manera, las cosas del dueño las utiliza según a su propio antojo. Lo utiliza mal, ¿no? Lo administra mal. Nosotros, todo lo que nos ha confiado Dios a nosotros, si lo desperdiciamos, no lo usamos mal, al igual que no hacemos según la voluntad de Dios, del Maestro, del Señor, que es lo que quiere, es pecado. Cuando nosotros estamos enfrente al tribunal del Señor, Él nos lo hará levantar. ¿Cómo lo calculamos? Tenemos un día para contar. Antes de que fuésemos salvos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ¿no? Ya han terminado. Dios no vuelve a preguntar, Dios no recuerda, ¿no? Pero desde el momento en el que recibes la salvación, ¿cómo viviste para la voluntad y la gloria de Dios con todas las cosas que el Señor te ha confiado? Señor, yo he hecho esto por ti, esto y esto. No sé si podrá hacer esto así, ¿no? Dice, quédate quieto, ¿no? ¿Cómo hiciste? Te dice el Señor, ¿cómo hiciste un buen uso de lo que te di, no de lo que hiciste, ¿no? ¿Tomaste lo mío de acuerdo a tu voluntad o de acuerdo a mi voluntad? Eso es lo que te preguntará el Señor. En este mundo, cosas buenas y malas en categorías morales, ¿no? El mal es pecado. Lo bueno es bueno, ¿no? Sí, lo es. Los cristianos, por supuesto, deben de vivir moralmente bien, pero hay una ley más elevada que esta, ¿no? Está escrito en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo bueno? Es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, si es voluntad de Dios vivimos, y si es voluntad de Dios hacemos esto y aquello, y si no es voluntad de Dios, aunque yo quisiera hacerlo, no puedo hacerlo. Si es voluntad de Dios, tenemos que vivir o morir. Pero es pecado conocer la voluntad de Dios y no hacerla. Hacer nosotros con las cosas de Dios a nuestra voluntad es pecado.
Por eso si vemos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Es bueno vivir según la voluntad de Dios, es malo no vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Y es malo también vivir según la carne, ¿no? Serás juzgado entre lo bueno y malo. Entonces nosotros debemos de vivir como esa persona, ¿no? Tenemos que vivir como una persona buena. Por eso, si vemos en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Es decir, la salvación que nosotros hemos recibido ha sido también por la gracia de Dios como un regalo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Después de ser salvos, podemos vivir para el Señor con toda la fuerza, la sabiduría y salud, todas estas cosas. No podemos jactarnos de que esto nos ha salido de nosotros mismos, sino que todos los dones que Dios nos ha dado no nos fueron dados para que lo usemos a nosotros mismos, para la autosuficiencia, para la autoestima, no. Todas las cosas que se nos han dado, lo primero es para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos para la gloria de Dios es bueno, y lo que no hacemos para lo que no es gloria de Dios es malo, y para el beneficio de la Iglesia. Por eso si vemos en 1 Corintios 12, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para el beneficio de la Iglesia. Hay muchos miembros en este cuerpo, pero está para eso, para el cuerpo. Las manos no son para las manos, son para el cuerpo, todo. Todo el cuerpo debe hacer la voluntad de la cabeza. Ahora, nosotros no debemos olvidar la ley de vida que Dios ha establecido. Entonces, para pensar un poco en cómo usar las cosas que Dios nos ha confiado a nosotros, primero, pensemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pensemos en nuestro cuerpo. Después de recibir la salvación, en realidad solo existe este cuerpo, no tengo nada más para dar, así que dedico este cuerpo, es cierto. Anteriormente con este cuerpo vivía mi propio camino al pecado de acuerdo con los deseos de mi carne. Ahora, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio, ¿no? Así que glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Originalmente este cuerpo no era mío, pero no lo sabía, ¿no? Hasta que recibí la salvación. Si vemos en Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Todos los órganos de mi cuerpo fueron creados por Dios. Todas mis entrañas, todos mis órganos, ¿no? Me organizó, ¿no? Como si fuese nos ha ensamblado, ¿no? Es como que Dios ha elaborado nuestros cuerpos. Y que también los ha ensamblado, ¿no? Como hacer una máquina muy precisa, ¿no? Que se ha formado por sí solo este cuerpo. Antes de recibir la salvación ni siquiera sabía estas cosas, ¿no? Pero mis padres me han dado la vida y me han alimentado, ¿no? Es lo que saben hasta ahí, ¿no? Pero mis padres me dieron a luz y me criaron. Solo sé hasta ahí, pero después de ser salvo, ¿qué habilidad usan mis padres para hacerme así? No, es decir, es Dios el quien me hizo, pero los que me han dado luz es mis padres, pero el que me ha construido a mí es Dios. Todo fue creado, según el Génesis,
todo fue creado a imagen y semejanza de Dios. Nuestros cuerpos también fueron organizados por Dios, ¿no? Maravillosas son tus obras, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿no? Me construiste, ¿no? Misteriosamente, ¿no? Dentro del vientre de mi madre. ¿Cómo explica esto científicamente? Finalmente debe surgir la respuesta de que Dios lo ha creado. Y así es. Y también en Isaías 38, 17, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción. Este alma que ha sido creada especialmente a la imagen de Dios, Él quitó nuestros pecados al amar nuestra alma, y al amar nuestra alma nos liberó del pozo, del hoyo de la corrupción. Este alma que ha sido creada para el santo plan y propósito de Dios está dentro de mí. Entonces, en Salmos 49, 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Las personas son seres preciosos, son seres, ¿no?, honradas, ¿no? Si vemos en Isaías 49, 5, porque estimado seré en los ojos de Jehová. Si vemos en San Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿no? Si no tiene alma es como si es semejante a las bestias que perecen, ¿no? Antes de recibir la salvación era así, éramos así. No sabía que Dios me había dado un alma y no sabía lo tan valiosos que somos los humanos. Sin embargo, después de recibir la salvación, ¿por qué Dios me amó tanto? ¿Por qué me valoró tanto? Porque soy preciosa ante los ojos de Dios. Soy estimado ante los ojos de Dios. Sus hijos, sean guapos o feos, sean alborotadores, pero son preciosos para los ojos de sus padres. Por lo tanto, es natural que los padres traten de salvarlos cuando parece que van a morir de enfermedad y que traten de criarlos con buena salud de todos modos, ¿no? Pero Dios nos ama 1000 veces más de lo que algunos padres aman a sus hijos, ¿no? ¿Qué harán los padres por nuestras almas? Sí puede ayudar, pero ¿puede salvar nuestra alma del infierno? Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. De esta manera Dios sacrificó a su Hijo unigénito para salvar, incluso por una alma perdida, ¿no? Son seres, pero no nosotros. Antes de recibir la salvación no sabemos, por eso vivíamos. ¿Cómo puedo comer y vivir bien? Es decir, semejante a las bestias que perecen, y como no saben que están en honra las personas, por eso es Salmos, como hemos leído, semejante es a las bestias que perecen y terminan con la muerte. Pero nosotros, después de recibir la salvación, ahora somos estimados ante los ojos de Jehová, ¿no? Tanto mi cuerpo como mi alma pertenecen al Señor. Este cuerpo, ¿cómo ahora vives con este cuerpo? ¿Cómo vas a vivir? ¿No? Mi alma, mi cuerpo, ya todo fue comprado. Mi alma y mi cuerpo ha sido comprada por la sangre que derramó el Señor, ¿no? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora nosotros no vivimos por la voluntad de nuestra carne, sino que vivimos por la gloria de Dios. Por eso, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros comemos y bebemos para estar saludables, ¿no? Y todo lo que hagas con un cuerpo sano para la gloria de Dios, no hagas nada que no se convierta en la gloria de Dios. No importa cuánto quieras hacerlo, ¿no es así? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional para que lo comprobéis según cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta.
Es un sacrificio vivo a Dios que sabe lo que es bueno, se alegra y vive según su voluntad. Nosotros somos sacerdotes y el sacrificio es mi cuerpo, eso es. Jesús también es el sumo sacerdote y ofreció su cuerpo como sacrificio fragante a Dios por nosotros. Ahora nuestros cuerpos ahora son de Dios, no son míos. Todos debemos de vivir o morir por Dios según la voluntad de Dios. Y eso es demasiado natural. Por cierto, los cristianos sin pensamientos están viviendo su propia convivencia sin importar si Dios lo odia o le gusta. Ya hablamos claramente, ¿no?, que si vivimos según la carne, el Espíritu Santo se entristece, ¿no? No sé si esa persona es un verdadero cristiano, ¿no? Por lo tanto, no sé si esa persona es realmente cristiano, porque no puede ser así. Por eso, en Romanos 6:13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Antes vuestros cuerpos se utilizaron como instrumentos para pecar, pero ahora utilicen ese cuerpo como arma de justicia, ¿no?, para la voluntad de Dios. Y entrego mi cuerpo para la gloria de Dios. Ese es un sacrificio vivo y culto racional que agrada a Dios. Una persona que ha sido salva en este mundo, una persona que no ha nacido de nuevo, vivirá como le plazca durante la semana, lo usará y se viste pulcramente en los domingos y sentará en el edificio de la iglesia, ¿no?, diciendo, oh, mira, toma tu sacrificio vivo, ¿no? Y entonces Dios, ¿qué le va a decir? ¿Pero qué dices, no? Si tú eres un sacerdote muerto, no vuelvas a aparecer ante mí. Una persona salva puede vivir así, si las personas del mundo hacen eso. Dios está complacido con todos nuestros corazones, mentes, lo que decimos y lo que hacemos. Cualquier cosa, hagas lo que hagas, que todo sea para la gloria de Dios. Ya sea que esté trabajando, esté cultivando, esté haciendo negocios, se esté casando, se está mudando, o lo que sea, todo está incluido. Debe de pensar cuidadosamente si esto es voluntad de Dios o para la gloria de Dios y hacerlo con confianza. De lo contrario, todo es pecado. Y otra cosa, ¿cuál es otro don precioso que nos ha dado Dios a nosotros? Es nuestra juventud, ¿no? En nuestra iglesia, después de la reunión, no salen directamente, sino que se quedan, y la mayoría son todos los jóvenes, los hermanos y hermanas jóvenes. Es asombroso. Si hay algo que quieran decirse entre ellos, se lo dicen. Estoy muy orgulloso porque tratan de vivir según la palabra y estoy muy orgulloso de ellos. La juventud es la edad oro de la vida. Y esta juventud también son de Dios. Por eso si vemos el Salmo 110:3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, ¿no? La hermosura de la santidad es la vestimenta de la salvación, ¿no? Los que visten la ropa de la salvación se dedican con alegría a Dios, es decir, a la devoción, con devoción. La dedicación, ¿no? La hermosura de la santidad, ¿no? Tienes tú el rocío de tu juventud, desde el seno de la aurora. Si vemos a los jóvenes de nuestra iglesia, son muy preciosos, son como joyas, ¿no? Pero si vemos en Eclesiastes 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, anda con los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Cuando yo era joven, ese jovencito, ¿no?, que usaba su cuerpo para pecar, ¿no?,
y en la vista de tus ojos, y anda en los caminos de tu corazón, pero vive como tú quieras, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Probablemente es cuando más pecas en la juventud. Sin embargo, nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, ya no debemos de vivir más a la altura de los deseos de nuestra carne, de esta vida juvenil, sino que debemos dedicar esta juventud a Dios. La juventud es la edad oro de nuestras vidas y tenemos que usarlo y tenemos que dárselo a Dios, lo más preciado, y Dios va a estar muy complacido. Si miremos toda la Biblia, hay demasiados jóvenes haciendo la voluntad de Dios y el precioso uso de Dios de estas personas. Es lo mismo dentro de la historia de la Iglesia y sigue siendo así. Entonces, pues muchas personas mayores ahora dicen, entonces, ¿qué soy yo? Sí, el cuerpo es... El cuerpo, el nuevo día a día, aunque no nos perdamos todos los días, pero el corazón es un hombre joven, como un águila, ¿no? Volando en el cielo, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿no? Conforme vamos teniendo edad, pues nuestro cuerpo puede ir degradándose, pero nuestro corazón es joven, ¿no? Cuando yo pienso en mi edad ahora, digo, oh, madre mía, qué edad tengo, ¿no? Y qué estoy haciendo ahora. Hay momentos que pienso así, pero mi corazón es un hombre joven, ¿eh? ¿Qué piensas? Sí, hasta el día de la venida del Señor, mientras Dios me dé fuerzas, haré todo lo que pueda con todas mis fuerzas. Ahora, si miras el tiempo de estos jóvenes, ¿no? Si vemos en Lamentaciones 3:27, bueno le es el hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Bueno le es al hombre llegar el yugo de su juventud. ¿Qué es el yugo? Así como una vaca va por el campo con el yugo que le ha puesto el dueño, así es como lleva tranquilamente el yugo que el Señor le ha puesto, ¿no? Así como Jesús fue crucificado y fue golpeado con látigos, ¿no? Y cayó y fue arrastrado hasta la colonia del Gólgota, el Señor cubrió cualquier dificultad. Jesús dijo, oye, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me molestan tanto si yo soy inocente? ¿Por qué me golpean? ¿Por qué intentan matarme? Jesús dijo, ¿esto dijo una palabra? No, ni siquiera dijo ni una palabra. ¿Por qué? Jesús le dijo, Padre, que todo esto sea a tu voluntad. Se lo dejó a Dios. Nosotros, cuando somos felices, cuando estamos angustiados o hasta que muramos, todo es para la voluntad de Dios. Si es la voluntad del Señor, entonces hacemos esto y aquello y morimos también. Nuestra juventud también debe ser entregada a Dios. Y otra cosa, hay cosas como nuestros conocimientos y nuestros talentos y las habilidades y especialidades que tenemos, ¿no? Y se me ha dado un buen estatus social, ¿no? Y un buen ambiente. Eso también es de Dios, porque Dios nos lo ha dado a nosotros. No se ha dado por autosatisfacción. Tómalo y úsalo para la iglesia, para el evangelio, para la gloria de Dios. ¿Es eso mío? Ninguno es mío. Si crees que es suyo, puedes hacer como quieras, ¿no? Ahora, tienes que aprovecharlo al máximo para la gloria de Dios. Si vemos en Éxodo 35:31, cuando los israelitas salieron de Egipto e hicieron el tabernáculo para que Dios habitase con ellos en el desierto, Dios dio sabiduría a los que hicieron el tabernáculo para hacer el tabernáculo con toda clase de hábil sabiduría, ¿no? Y habilidad. Lo mismo ocurre con la construcción del templo.
Dios le dio sabiduría a la persona que la hizo. Y con esa sabiduría se construyó el templo de Dios y se hicieron las obras de Dios. Para nosotros, por la voluntad de Dios, Dios nos da todo tipo de sabiduría y conocimiento. Moisés dominó el aprendizaje del egipcio durante 40 años en Egipto. ¿Quién es el que se lo dio? Fue Dios, por supuesto fue Dios. Dios lo rescató de morir en el Nilo, lo hizo adoptar a la princesa del faraón, fue Dios el que lo hizo. Dios lo entrenó en el desierto de Madián durante 40 años, hasta que se rompió el valor de que podía hacerlo con él, porque no pudo hacer la obra de Dios con el palacio durante 40 años, ¿no? Y por eso lo entrenó en 40 años en el Egipto de Madián, ¿no? En el desierto de Madián. Y Dios lo ha estado usando durante 40 años nuevamente, con 40 años de entrenamiento. Lo sacó a los israelitas de Egipto, ¿no? Y también escribió el Pentateuco, ¿no? En Egipto no aprendió nada realmente. Si existiese una persona así, ¿quién escribiría esos 5 libros de la Biblia? ¿No? ¿No estaban todos preparados por Dios? Moisés le dio a todo eso a Dios. Entonces, en Hebreos 11, 24, 26, si vemos, porque por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué se negó? Porque en primer lugar eso no es mío. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Bueno, no estoy diciendo de que Moisés cometió algún tipo de pecado mientras estaba en el palacio de Egipto. Su pueblo ahora es esclavo y sufre, pero solo ellos son favorecidos en la corte y no son dignos de Dios. Y cuando llegue el momento, estamos hablando del placer del pecado y del placer de la carne por un tiempo para sufrir con el pueblo de Dios, ¿no? Hay todos los tesoros en Egipto que son más placenteros que disfrutados. Y porque el reproche recibido por Cristo fue considerado como una riqueza mayor que todos los tesoros de Egipto. Porque en ese momento Egipto era la civilización más avanzada del mundo y la que más gloria tenía, ¿no? El sufrimiento y el oprobio de Cristo se consideraban una riqueza mayor que todos los tesoros para Moisés. ¿Por qué? En Egipto, en unos pocos años todo se acabará, pero la recompensa que Dios dará es eterna. Y eso es lo que sabía Moisés, es lo que se dio cuenta. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. De hecho, la fe de Moisés también fue dada por Dios, es algo excelente, ¿no? Entonces Moisés pudo usar todo lo que le dio para Dios. Nosotros, si pensamos en la gracia del Señor de que nos salvó, incluso si morimos por el Señor 100 veces, no podemos devolver esa gracia, pero aunque sea una vez, no habrá que morir por el Señor, o es demasiado, no quieren hacer eso tampoco. Ahora, por eso, ese conocimiento, ese talento que tenemos nosotros, cada persona tiene un talento diferente. Hay personas que tienen un gran talento para la música. Tienen una habilidad especial para tocar instrumentos musicales. También hay habilidades especiales en este mundo. Algunas personas pintan muy bien. Deben de usar ese talento de manera preciosa para el Señor, de forma preciosa. Lo anunciaré un poco más tarde, pero este libro de San Mateo, es el volumen 10, nosotros, ¿no? El evangelista Shin Hyun-sik ha trabajado mucho hasta ahora. Aquí tiene muchas imágenes también
Yo estaba muy asombrado, no sabía que pintaba tan bien, que dibujaba tan bien. La persona que lee este libro, para que vean los dibujos también, incluso puede entender y pensar mejor en el contenido de una forma muy realista, ¿no? Y como son imágenes que son entregadas para Dios, ¿no? Son talentos entregados por Dios y lo usan preciosamente. Algunas dedican sus hermosas voces para el himnario, mientras que otros sus talentos para habilidades especiales para la iglesia, ¿no? Algunas personas dicen que los cristianos tienen sus propios talentos y van al mundo debido a sus talentos y se hace famoso. Pero ¿estás usando ese talento dado por Dios para el diablo, para el mundo? Eso es ser un traidor. ¿No es así? Todo lo que tenemos, si tenemos una buena posición en el mundo, ya he llegado al éxito. ¿Qué tipo de satisfacción tienes para ti? Si tienes ese puesto, también debe de pensar en cómo usarlo para el Señor. A veces yo también lo necesito. ¿Qué hay de la riqueza? Yo tuve suerte y heredé una fortuna de mis padres. Tengo talento para hacer dinero porque tengo un cerebro brillante. Se dijo que Dios les dio a los israelitas el don de hacer dinero, pero también nos da a los cristianos el don de hacer dinero. Las personas que ganan dinero tienen que ganar mucho, pues tienen mucho trabajo por hacer. Entonces, si comes bien y vives lujosamente, eso sería digno a la vista de Dios. Me resulta para mí más difícil gastar que ganar dinero. Deben de usarlo bien. Deben de usarlo para las cosas más valiosas, el dinero, ¿no? La sangre de Jesús se rocía sobre la riqueza cristiana. ¿Por qué? Nuestros cuerpos han sido comprados por la sangre del Señor. Nuestras vidas también son del Señor, el tiempo que se nos ha dado. Sin embargo, la sangre de Jesús se derrama sobre la riqueza obtenida con el sufrimiento y la dedicación de tiempo, esfuerzo y sufrimiento con este cuerpo que fue comprado por la sangre de Dios. Aunque las personas tengan millones y millones de euros, pueden ser más valiosos que las decenas de miles de millones de personas en el mundo. Piénsenlo si eso es correcto. Hoy en día, en 76 países para la misión mundial y 219 iglesias en Corea, hay algunas iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias que están pasando dificultades y el Evangelio se está extendiendo rápidamente a los países pobres en el extranjero. Yo no he estado mucho allí, pero creo que he estado alrededor de unos 20 países. Cuando yo voy a esa iglesia en el extranjero, lloro de verdad. ¿Qué tan duramente viven? Esta vez recaudamos dinero y lo enviamos a ese país difícil, que está sufriendo demasiado materialmente por la infección del corona, ¿no? Aunque sea un regalo pequeño, porque lo recibieron mediante lágrimas, aunque sea un regalo pequeño, lo recibían muy emocionados. Y desde lejos ellos mismos dicen, están orando y viviendo por nosotros, están orando por nosotros desde lejos. Me gustaría ayudar un poco más. Incluso la iglesia, cuando fui a Ecuador y tuve la ceremonia de apertura de la iglesia, tuve dos ceremonias. Un lugar fue construido un poco grande porque había muchos miembros de la iglesia, pero el techo era de hojalata, ¿no? A construir a lo grande con menos... ¿Cómo iban a construir a lo grande con menos dinero, no? No construir el edificio anexo al frente porque no tenían suficiente tampoco dinero, ¿no? Y cuando fui al otro lugar, estaba simplemente en el campo, ¿no? Es
es peor que uno de nuestros almacenes, ¿no? En Corea, ¿no? Pequeño, ¿no? Teniendo una ventanilla más pequeña como que no fuese capaz de entrar una paloma, ¿no? Es un broche, eso como un broche, ¿no? En verano, en verano, en pleno verano, que quieren hacer los hermanos muy contentos, ¿no? Con sudando y con su traje puesto de ceremonia, ¿no? A mí me dio muchas lágrimas ver esto, ver a los hermanos tan felices con lo poco que tenían, ¿no? Verlos con traje, verlos tan alegres, eso a mí me emocionó mucho. En Corea, en Corea la iglesia es mucho mejor y mucho más hermoso. Y por supuesto, ¿no? Y no pueden desagradarse por eso. Pero y yo también pienso a veces de que hacer una apertura o celebración muy elegante no es digno para la vista de Dios, porque para que también la abundancia de ellos supla necesidad vuestra, ¿no? Así que me gustaría que pedirle que la gente, ¿no? Ofrezca dinero para construir la iglesia, ¿no? O que haga solo lo necesario para remodelarlo, porque hay muchos hermanos que están esperando nuestra ayuda, ¿no? Ayudarlo un poco y ya dejar que lo hagan por sí solos. ¿Ustedes creen que eso puede ser así? De todos modos, la riqueza que nosotros tenemos, ¿cómo la usamos? Es más difícil que generarla, claramente. Los cristianos no deberían pensar que es mío porque está en mi bolsillo. ¿Cómo lo hacen así? Si ha sido rociado con la sangre de Jesús y usted son responsables ante Dios de cómo lo usan. Así que ni siquiera yo como cosas caras, ¿no? Como dijo Jesús, volveremos un poco más tarde. Dice, ¿y cómo come algo caro? Solo necesitamos comer solo lo que necesitamos y lo que necesitamos para la salud. Este cuerpo también tiene cosas que hacer por nuestra salud, así que tenemos que estar sanos. Sin embargo, algo que no es necesario para la salud, sino que la perjudica. Los cristianos no deben de fumar tabaco y también hay cristianos que no pueden beber alcohol tampoco, ¿no? No sería pecado comer cosas malas y dañar tu salud. Este cuerpo es mío y voy a hacer lo que quiera. No. Ahora, el material, las cosas materiales no es mío, sino del Señor. Los que son leales incluso a las pequeñas cosas son así, ¿no? Y tienes algo como esto, ¿estás preparado para esto incluso? Te alabó el Señor por ser leal a tu grande. Las pequeñas cosas, todas las pequeñas cosas pertenecen al Señor también. Si quieres conocer los valores de esa persona y cuál es el propósito de su vida, lo puedes ver mirando cómo gasta su dinero. Yo estoy seguro. El dinero que ganó con un gran trabajo duro es como si fuese un cristal, ¿no? Un cristal obtenido del trabajo duro, como escribir una computadora portátil, usarlo para teléfono celular, para cualquier máquina, y cómo lo usa, ¿no? Ese dinero. Si lo usa en vano, todo el trabajo es en vano. Si lo usa de manera preciosa, todo vale la pena a la vista de Dios. Entonces, al ver a esa persona gastar dinero, se puede ver el 100% de sus valores, su personalidad y su propósito en la vida. Casi se puede decir, si no al 100%. Eso es absolutamente correcto. También hay un dicho que se dice que el dinero es una prueba de personalidad.
Por ejemplo, digamos que de repente una persona, 1.000 millones, 5.000 millones, no demasiado grande, ¿no? En estos días, aunque digas cientos y millones, las personas ni siquiera se asombran, ¿no? De repente se da este dinero. Oh, este eres tú. Toma, utiliza donde tú lo quieras. Y si ese fuera el caso, ¿cómo lo usarías si tuvieran dinero así? ¿Cómo lo podrían usar? Estarían preocupados, ¿no? ¿Cómo lo usamos? Algunas personas dicen que ganaron la lotería en Estados Unidos una enorme cantidad de dinero, miles de millones y millones de dólares. Así que de repente se hace un rico como un rayo, ¿no? ¿Y sabes qué pasa después? Todo lo que se escucha es que todos acaban arruinados. Como ya tengo dinero y pues ya no tengo que trabajar, deja todo lo que estaba haciendo, se compra una gran casa grande y bonita, se compra el mejor auto, compra todas las cosas que quiera comprar, cambia de esposa también, come, bebe y baila todo el tiempo. ¿Qué pasará después? Se arruina, se muere. Por eso en la Biblia, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No sabes que es tuyo lo que te has ganado a través del trabajo duro, ¿no? No sabe. De repente tienes mucho dinero, así que no puedes creer que eso es una gran bendición. Se siente que Dios se lo ha dado, piénselo. ¿Y dónde va a usar ese dinero lo más valioso? Hay mucho donde usarlo. Usar el dinero para nosotros lo más pequeño, ¿no? Hay algunas personas que no creen en Dios y son muy conmovedoras, ¿no? No sé si lo recuerdan, hace unos años apareció en una silla de ruedas en un canal de Corea. Esta persona tenía miles de millones de fortunas y de todos modos, y antes de morir, fue a través de canal coreano y donó ese dinero para hogares pobres, para niños sin padres, para ayudar. Tienen sus propios hijos, algunos de ellos, ¿no? Se le compra unas casas pequeñas a ellos. Y lo demás, el resto del dinero lo donó. Y el padre fallecido, oye, no le des tanto a tus hijos. Tienes que dejarlo vivir con su propio esfuerzo y esto tienes que dárselo a los pobres. Y es lo que hacen, incluso aquellos que no creen en Dios, hacen cosas tan grandes de acuerdo a la voluntad de su Padre. Pero nuestro Padre Celestial nos dice, ¿y nosotros qué debemos de hacer? ¿Conocen a la anciana que vivía sola en Daejeon? Ella no comía, solo usaba ella zapatos de goma, usaba la ropa más barata, hace negocios con ahínco, gana dinero, compra una casa, compra terrenos y de repente tiene miles de millones de riquezas, ¿no? Y lo donó todo a la Universidad Nacional de Chungnam. Estaba en el periódico. Por eso la universidad construyó un pequeño monumento frente a la escuela por esta abuela, ¿no? No creo que haya personas tan buenas que no sean creyentes, ¿no? ¿Qué hay de los cristianos? ¿Crees que es de tu propiedad y te lo tomas todo solo hasta que te mueras? En Estados Unidos, como hay mucha cultura que donan, y simplemente donan así a la iglesia,
Entonces no hay impuestos. Nosotros los cristianos también, me gustaría que hubiesen muchos corazones donadores. Es bueno donar después de morir, pero es bueno mejor si donan mientras están vivos, ¿no? Esta riqueza. Esto también es ser mayordomo de Dios, ¿no? Como siendo mayordomo de Dios, cómo usa las cosas que ha dejado a cargo Dios, tienes que contar bien. Hay que hacer bien las cuentas, ¿no? El tiempo que se nos ha dado los días de nuestra edad son 70 años y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ese tiempo que se nos ha dado va a volar. Y como va a volar, este tiempo que se nos ha dado también es muy valioso. Entonces, en Efesios 5:16, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿no? El tiempo, tienes que aprovechar el tiempo. Las personas que gastan en vano el tiempo son personas que están desperdiciando sus vidas. ¿Qué es el tiempo? Time is money, ¿no? Como dicen en inglés, el dinero, el tiempo es vida, es vida. Cuando el tiempo pasa y pasa, su vida vuelve cada vez a ser más corta y termina. La riqueza que nosotros tenemos también se va despreciando con el tiempo, ¿no? Si viene hoy el valor de nuestra riqueza volverá a cero, ¿no? Ojalá pudiera usarlo rápido y rápidamente antes de que eso suceda. El tiempo, la riqueza. Por eso, si vemos en 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne y todo, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Queremos vivir el resto de nuestro cuerpo según la voluntad de Dios y no volver a vivir el resto de este tiempo para nuestras cosas, ¿no? Seguimos en Eclesiastes 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El tiempo que se nos ha dado a nosotros es el tiempo para llevar a cabo el propósito de Dios y para llevar a cabo también la voluntad de Dios, por lo que nosotros tenemos que utilizar nuestro tiempo de la manera más preciosa para el propósito de Dios. Y también nuestra riqueza. Seguimos en 1 Crónicas 29:13. Este es David, para construir el templo de Dios. David dio todo lo que tenía, todo. El pueblo, como el rey lo donaba todo, el pueblo también lo hizo. Y David oró, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Nosotros que venimos desnudos y nos vamos desnudos, entonces todo lo que tenemos es tuyo, por lo que simplemente lo que nos diste, Señor, te lo devolvemos. Eso es lo que David hizo, ¿no? Así de grande era la fe de David. Nosotros también tenemos que saber hacerlo así. David dijo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. No hay esperanza en esta tierra. Nada puede ser esperanza, sino mi esperanza está en ti, Señor. Mi esperanza eterna está en el Señor. No deberíamos de vivir con una persona que tiene ese tipo de esperanza hacia el Señor. Ahora nosotros somos mayordomos de Dios, somos mayordomos.
debemos de usar los bienes que Dios nos ha dado con el mayor valor. Los cristianos que usen sus materiales, es muy importante cómo usarlo, ¿no? Pero no creo que sea mucho que decir, ¿no? Seguimos en Malaquías 3, 8, 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Los cristianos, si usa honradamente su material, Dios le deja el material a esa persona, ¿no? Se lo confía. Jesús, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Todo lo mío es del Padre, y todo lo del Padre es mío, ¿no? Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, ¿no? El diezmo es una parte de 10, ¿no? ¿Significa que una parte es de Dios y 1 es de Dios y 9 son míos? No, no quiere decir esto. ¿Dónde está lo mío? El calor, todo mi cuerpo, mi alma, mi vida son todos del Señor. ¿Dónde está lo que es mío? Es decir, es como un voto en el que se reconoce de que un diezmo es de Dios, ¿no? Cualquiera que no dé ni siquiera un diezmo es porque piensa que todo es suyo. Entonces, por lo que tanto, pruébelo. Háganlo así, o algún día Dios se lo va a quitar todo si hacer así, si no entregan ningún diezmo, ¿no? Saben ustedes bien de Steve Jobs en Estados Unidos, ¿no? El que, habiendo desarrollado un teléfono inteligente de Apple, se convirtió en una persona más rica del mundo, ¿no? Y murió a los 57 años de cáncer de páncreas. Antes de morir dijo: yo he vivido la vida como un tonto. Si una persona vive solo para ganar el dinero, entonces la vida de esa persona está completamente mal. Yo he vivido mal. Y esto se ha dado cuenta antes de morir. Si solo hay dinero que una persona pueda comprar sin pasar hambre, ahora es el momento de encontrar y hacer algo más valioso que ganar dinero. ¿Qué es eso? No sé, no estoy seguro de esa persona. Sabía que algo era en vano, ¿no? Nosotros sabemos lo que es en vano y sabemos lo que no es en vano. Él dijo que vivió como un tonto, ¿no? Nosotros, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, este también es un gran mal. Algunas personas dicen: yo pagué mi diezmo, pero no tengo nada, y mucho menos lo derramé para que no haya nada que acumular. Yo dije: ¿eso es así? Dios mío. Cuando dice eso 1 de 10, si solo hace diezmo, el resto de los 9 es suyo, entonces usted está robando. Entonces me dijeron: ¿cómo? Digo, entonces, ¿no? Es como si estuviese robando, porque el diezmo, 1 de 10, tú piensas que el resto de los 9 es tuyo, pero no es así, porque ese resto del 9 de 10 también tienes que usarlo según a voluntad de Dios. Entonces eso es correcto, eso es decir que estoy usando todo mi dinero para Dios, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es la promesa de Dios, pero la gente no cree en esa promesa, así que lo hacen a su manera, ¿no? Le dan un poquito a Dios, y el resto, y piensan que les ha dado mucho, ¿no? Pero ante los ojos de Dios eso no es así. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad,
recibirá muchos azotes, ¿no? Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, es por eso que nosotros siempre somos mayordomos de todas las cosas de Dios. Todo lo que tenemos es 100% de Dios. ¿Y cómo lo usamos para la voluntad, la Iglesia, el beneficio y la gloria de Dios? Entonces, un momento más que tenemos que pensar son las gracias espirituales, ¿no? Los dones espirituales que se nos han dado, los dones. En una palabra, la mayor gracia, el mayor don, es el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios nos sacó del hoyo, del pozo de la corrupción. Con el amor de Dios, Dios me salvó al sacrificar a su Hijo unigénito. Por lo tanto, ¿cuánto me ama Dios a mí? Las personas que han recibido el amor de Dios, los hermanos amados por Dios, los hermanos amados por Dios, ¿no? Yo lo hablé la última vez, ¿no? Pero este amor es el amor de Dios. Es nuestro mayor activo, ¿no? que Dios nos ha confiado a nosotros. Algunas personas, ¿no? Como está escrito en Corintios 12 y en principio de 13, ahí, ¿no? Todos maestros, ¿no? Los que tienen don de lengua son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de santidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Aunque usen, pero si no hay amor, no puede haber nada, ¿no? Es una palabra que dijo son palabras que dicen los apóstoles, ¿no? ¿Cómo puede dar el cuerpo para salvación, ¿no? Y también el amor, ese es el amor de Cristo al fin y al cabo. Si vemos en 1 Corintios 13, 4, 7, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es ese amor. Si no está ese amor, es falso. Nosotros somos amados por Dios. Todo debe de hacerse a partir de ahora con amor. Donde hay amor hay vida, y donde no hay amor hay muerte. Donde no hay amor no hay nada más que codicia y rillas entre las personas. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Con amor, ahora, el amor de Dios, nosotros tenemos que compartirlo. No importa cuánto compartamos, no importa, ¿no? Porque el amor no tiene fin. Puedes amar hasta la muerte. Ahora, este amor, nosotros tenemos que usarlo al máximo por Dios, ¿no? No podemos tener el amor de Dios y esconderse, ¿no? Deberíamos de usar al máximo el amor de Dios. Y otro gran privilegio que se nos ha dado a nosotros es la palabra. Ahora nosotros estamos aprendiendo la palabra. No solo mi fe crecerá, sino que mi fe se aclarará más, y la sabiduría y el valor para vivir para el Señor crecerán, y debo usar esta palabra también. Nuevamente, entonces, si vemos en 2 Corintios 12, 17, el apóstol Pablo dijo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Eso significa que muchas personas usan la palabra de Dios de manera incorrecta. Nosotros hablamos con pureza como recibimos de Dios, ¿no? Con obediencia.
Por eso si vemos en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es una palabra especial dada a aquellos que predican la palabra. Cuando predicamos la palabra de Dios debe ser una. Pues con su propia sabiduría, no tiene que agregar demasiado a las palabras que el mundo no necesita. Esta es la palabra de Dios, con pureza. Por lo tanto, si vemos en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, nosotros no nos avergonzamos de este Evangelio que hemos conocido. Tenemos que predicarlo, tenemos que expandirlo. Entonces, así aparece el poder para salvar a aquellos que no han recibido la salvación. Es la fuerza, es el poder del Evangelio, no poder nuestro. ¿Qué poder tenemos nosotros si todo es poder de Dios? ¿No? Nosotros somos mayordomos activos, ¿no? Que se nos ha encomendado esta palabra de Dios también. Y ahora de nuevo pensemos en la vida que se nos ha dado a nosotros, esta vida en la cual estoy respirando, mi corazón está latiendo. Esta vida no es mía, es del Señor. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, como está escrito en Romanos 14:8. Vivamos o muramos, del Señor somos. Viva o muera. Aquellos que están dispuestos a morir por el Señor pueden vivir bien para el Señor, y aquellos que pueden vivir bien por el Señor también tienen ese mérito para morir, ¿no? Sea viva o muera, es del Señor. Por eso el apóstol Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es del Señor, esta vida es del Señor, pues es del Señor, lo entrego al Señor. Por eso vemos en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto has sido fiel? ¿Hasta antes de morir? No, tienes que ser fiel hasta la muerte. Tienes que vivir por el Señor. Y si tienes que morir por el Señor, pues no hay cosa más asombrosa que esta, ¿no? Ahora, las personas que hablan las palabras del Señor, no solo los evangelistas, ¿no? Sino que cuando alguno habla, tiene que hablar conforme a las palabras de Dios, ¿no? No digas nada malo en la Biblia o algo que no aparezca en la Biblia, porque es mentira. Las palabras que hemos aprendido, siempre recordando y reflejándolo en nuestro corazón. Cuando hablo, y hablo según mi propio camino, según mi terquedad, según mis pensamientos, no estoy hablando de filosofías y cosas del mundo, sino que la palabra de Dios es así y es lo que dice. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Creí, por lo cual hablé. Los evangelistas deben de predicar la palabra correctamente, y si no, porque tienen una gran responsabilidad ante Dios. Lo mismo ocurre con los cristianos, como hablar la palabra de Dios, ¿no? Si alguno ministra conforme al poder que Dios da, el poder que Dios provee, el poder que Dios da. Ya todo lo que puedo hacer es de Dios. No tengo nada de qué jactarme ni por qué estar orgulloso. El apóstol Pablo sabía pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este gran apóstol, él no sabía nada ni nada había venido de él, sino que todo fue solo por gracia de Dios. Fue el más grande entre los pecadores que iban al infierno, pero la gracia de Dios que me salvó y se convirtió en apóstol también fue gracia de Dios, y vivir para el Señor también fue por Dios, y morir también fue por Dios, y escribió 14 libros del Nuevo Testamento, y todo esto fue por gracia de Dios, y nosotros debemos de imitarlo. Algunas personas
bueno, fingen, ¿no? Estar un poco orgullosas, encogiéndose así los hombros, como que han hecho grandes cosas y están orgullosas, ¿no? Pero realmente no están haciendo bien. Hasta nosotros los evangelistas dicen, si alguien está orgulloso, sepa que morirá ese día, desde ese día. Porque el orgullo es la vanguardia de la derrota. Nunca olviden esto. No estarás satisfecho contigo mismo como estás contigo mismo, ¿no? Entonces, hablando de ello, es decir, hay que hablar como conforme Dios habla, ¿no? Yo ahora como estoy respirando, todo lo que respiro, todo lo que puedo decir, todo lo que puedo hacer, todo es del Señor. Es dar las cosas del Señor al Señor al fin y al cabo. Ahora hay una buena recompensa para los buenos administradores, para los buenos mayordomos, ¿no? Vamos a ver un momento San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. 42 al 44. Voy a leer yo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En la palabra de Dios, ¿no? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿No? Hay mayordomos fieles, sabios, ¿no? Su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Para que a tiempo les dé su ración, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Este buen siervo, este buen mayordomo, cuando el Señor venga, le dará una buena bendición, ¿no? Y en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Por eso les digo, si vemos en 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para la obra del Señor siempre, sed firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, si vemos en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si el mayordomo hace bien su trabajo, cuando el Señor venga, el Señor dijo, ¿no?, que va a dar a cada uno según su recompensa, según sea su obra, ¿no? Por lo que estamos muy cerca del día de que el Señor regrese, no debemos de desperdiciar la última oportunidad que se nos ha dado, sino hacer realmente lo que el Señor quiere que hagamos como mayordomos, todas las cosas que nos ha encomendado el Señor a nosotros. Tenemos que pensar cuidadosamente en todo, y si hemos hecho algo malo, debemos de volver atrás y hacer nuestro mejor esfuerzo como mayordomos de Dios, mayordomos realmente buenos, sinceros y fieles. Por eso no deberíamos ser un mayordomo infiel, sino que un mayordomo alabado y recompensado y glorificado cuando el Señor venga, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que tú nos salvaste en estos últimos tiempos, como mayordomos tuyos, por la Iglesia, para predicar el Evangelio, por esta gran vida debajo de tu gracia, Señor, te lo agradecemos.
Nosotros, Señor, te pedimos de que nos guíes y nos sustentes con tu santa mano y tu santo poder, y que nos uses como instrumentos para tu gloria. Queremos ser, Señor, te pedimos de que nos ayudes y que nos uses para ser grandes mayordomos fieles y útiles para ti. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.